Bien, como la cosa va de vídeos, os hablaré de un filósofo que no os enseñarán nunca, ni en la carrera de filosofía, que seguramente es la que todos escogeréis, ¿no? Se llama Guy Debord. Según él, el nuestro es un modelo de sociedad que ha convertido la vida de la gente en un espectáculo. Para este pensador, que no conocía las redes sociales, vivimos en una especie de pantalla global donde todo el mundo quiere ser visible a cualquier precio. Dicho de otra manera, si no te muestras, no existes. Por tanto, solo cuenta lo que proyectamos de nosotros mismos en una imagen. ¿Qué opináis? ¿Creéis que si no colgamos imágenes nuestras en la red no existimos? Todos colgamos fotos en Facebook. Es verdad. Yo no. Yo no. Antes de tener un perfil en Facebook, prefiero que me cague un perro encima. No os riáis, no bromeo, no. A mí no me gusta, yo no quiero compartir mi vida con tanta gente. ¿Qué coño es eso? Es puro narcisismo. Todos colgando fotos, mirad qué vacaciones he pasado, mirad qué hijo más guapo tengo, ¿y a mí qué me importa? ¿De verdad no tenéis nada más que hacer que fotografiar vuestra vida y enseñársela a todos? ¿De qué sirve que todos estemos permanentemente informados de todo lo que hacemos? ¿Qué cojones es eso? ¿Dónde está nuestra privacidad? ¿Por qué tenemos que enseñar nuestras intimidades como si fuéramos monos de feria pelándonosla ante el público? Eso es verdad. Hay gente que hace una foto hasta del plato que se está comiendo. Sí, claro. Por no hablar de los que van a un concierto y en vez de verlo, lo graban. Dejad de mirar la vida a través de una cámara y disfrutadla con los ojos y todos los demás sentidos. Joder. Cómo echo de menos los teléfonos fijos. Ahí estábamos viendo lo que es parte de una serie española, Merlí, también hablando sobre el aspecto de las redes sociales, la opinión, por supuesto, de una generación contrastada con las otras. Y tenemos un panel acá, por supuesto, en Multiversos, y vamos a saludar de inmediato. Saludamos a Manuel Antonio Baeza Rodríguez, sociólogo de la Universidad de Concepción. Por supuesto, presente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por estar acá. También saludamos a Scarlett Baeza Borges, psicóloga. ¿Cómo estás, Scarlett? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias. También nos acompaña Marcelo Navarrete Contreras, asesor pedagógico tecnológico y socioemocional de la Universidad del Biobío, especialista en redes sociales. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola, mucho gusto y muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes por venir. Y bueno, de inmediato, ¿qué te pareció este extracto de Merlí? ¿Conocías la serie? Y conocía también la literatura de Guy Debord. Sin lugar a dudas que insinúa un conjunto de cosas que marcan nuestra contemporaneidad. La puesta en escena, la búsqueda de un perfil público, perfil que no se condice necesariamente con el personaje real, teniendo la posibilidad en cierto tipo de redes sociales de mantener o un seudónimo o mantener un anonimato abiertamente, pero podemos coincidir en una idea general como primera aproximación al tema, es que efectivamente vivimos en una época, en este siglo XXI, de sobreexposición y de búsqueda, yo diría, narcisista, de identidad, de visibilidad, dado que paradójicamente la modernidad produce en las grandes ciudades más bien anonimato que identidad propiamente tal. El probar que yo existo es un tema problemático en nuestros días. Así que yo me quedaría también con la opinión crítica del profesor después de la opinión de Guy Debord. Sí, por supuesto. Bueno, entrando también es una materia que toca muy de cerca lo que proponía Huxley en su momento, o Orwell. Yo no sé si a ustedes les parece, igual les voy a seguir preguntando acerca si estamos más en 1984, en Mundo Feliz. Yo tengo mi propia opinión, pero al final de este programa los vamos a estar preguntando. Scarlett, ¿qué te parece esta propuesta que realiza Debord? Y bueno, por supuesto, esta serie Merlí en torno a las redes sociales. Bastante atingente en realidad. Merlí igual es una serie ya hace unos años
pero predice mucho en realidad lo que incluso tenemos en la actualidad, porque efectivamente, si bien antes de las redes sociales hablábamos todo de una identidad psicosocial, ahora también tenemos identidades digitales. Entonces, quién soy respecto a mi individualidad, pero quién soy también respecto a lo que los demás piensan de mí, y esa identidad a veces en la realidad y en las redes sociales no necesariamente es igual. Entonces ahí es donde viene todo este tema de cómo quiero que me vean, cómo en realidad si coincide esta imagen que quiero mostrar de mí con quién soy realmente. Las expectativas también de quién quiero ser, y todo eso igual de repente en niños, adolescentes y en adultos convergen en situaciones complejas en torno a la autoestima y el autoconcepto. Sí, yo creo que profundiza y confunde un poco el panorama, porque aquí dentro de las redes sociales tenemos personajes, les llamo yo, personas que activamente participan en las redes sociales y que informan de lo que están haciendo. Otras personas buscan que los demás se informen de lo que ellos están haciendo. Otras personas que no informan nada, no quieren que se informen, pero ven ahí todo. Ven la historia, saben todo, pero no participan, no suben ni una foto, como decía el profesor. Entonces, tenemos varias conductas que llaman un poco la atención. O sea, a mí me sorprende esa gente que no por redes sociales, pero participa. No, yo te vi esta historia el otro día, te vi acá el otro día. Oye, pero no me comentaste. Oye, pero si tú no sos... No, es que yo reviso nomás. No, yo reviso. Yo me imagino a esa persona revisando, sin interactuar. No sé, me llama un poco la atención. Son comportamientos, Marcelo, que también se van desarrollando, va cambiando un poco el paradigma, como decía Scarlett. Así es. Bueno, partiendo de la base de que las redes sociales desde sus inicios, partimos de la base que son redes sociales digitales. Fueron creadas con la finalidad de establecer contacto, de mantener contacto con personas que inicialmente no veía y que anteriormente, no sé, nos contactábamos por telegrama, perdón por la calle Carnet, Y me mira a mí, por cartas, señales de humo, etcétera. Buscando la guía telefónica. La guía telefónica, sí, claro. Está un mundo encontrar a alguien, sí, lo recuerdo. Después ya fue un poco más inmediato con el fax, el llamado telefónico, etcétera. Pero sin embargo, el Viper creo que es la primera alarma vibratoria que la gente con conocimiento se... Y de ahí viene el sentido de la urgencia, porque el Viper tenía que ver con que te necesito urgente ahora ya, y el Viper vibraba. Bueno, en definitiva las redes sociales aparecieron en esta vorágine del mundo de querer estar presente, de conectarse, de volver a tomar contacto con otras personas, pero al parecer, de acuerdo a lo que dice aquí la serie Merlí, se nos ha ido de las manos. Hemos confundido de alguna manera la persona que somos con la persona que queremos proyectar, esta suerte de self que está difusa. Sin embargo, es una realidad que está, y se potenció después del 2019 con la pandemia, donde ya las redes sociales han sido creadas para llevar así una descarga adrenalínica y endorfínica que finalmente nos envicia. Pero es un mal necesario a la larga, o sea, no podemos desconocerlo. Sí, es interesante, bueno, colgándonos de lo que les mostrábamos, de esta serie, ¿cierto? Hay una serie que ahonda, según mi perspectiva, un poquito más allá con respecto a las redes sociales y la morfología de la sociedad futurista. Black Mirror, no sé si la han visto, la han escuchado, una serie inglesa de Charlie Brooker, que establece también esta suerte del reconocimiento de las redes sociales, pero lo ejemplifican de tal punto de que si tú no tienes cierta valoración, no sé, 5 puntos del máximo. Si tienes menos, ahí está. Si tienes menos de 4.2 puntos, no puedes viajar, no puedes ir a hacer tipos de trámites porque eres de una escala social que genera conflictos, que genera problemas, es una aceptación constante. Y el mejor ejemplo que veo, o uno de los buenos ejemplos, es cuando ella le llevan un café, una cafetería, con un pancito, ¿cierto? Una galletita, se come la galletita, la deja a un lado, le saca la fotografía, la sube y al tiro empiezan, oh, qué bueno, qué lindo, oh, qué bueno, listo, contenta con ese feedback de está bien, lo que estoy haciendo está súper bien. Se toma el café y lo escupe
está pésimo. O sea, la valoración de lo que estamos realizando no es el objeto, es la forma. Y es ahí donde yo apunto a esta confusión de la representación, de la apariencia y sobre todo de la validación, esa pérdida de identidad que siempre andamos buscando. Bueno, históricamente hemos tenido un sinfín de cultura acá en esta parte de Latinoamérica, mucho más arraigado, pero en sociedades culturales concretas de hace siglos también ocurre bastante similar. Profesor, desde ese punto de vista, la sociología también nos entrega ciertas líneas para no entrar en esa confusión existencialista de representación. Sin lugar a dudas, yo soy un experto en imaginarios sociales desde hace muchos años, de manera que uno se ve en la necesidad de indagar, ¿no es cierto?, sobre la gran pregunta al final, sí. ¿Qué es la realidad? Sí. Y la realidad, y sobre todo cuando hablamos de realidad social, culminamos diciendo de que la realidad social es una realidad construida y construida socialmente. La pregunta es, en estas plataformas digitales, ¿qué tipo de realidad estamos construyendo? Y creo que es una realidad, estaremos de acuerdo, creo, los contertulios acá, es una realidad virtual. Por lo tanto, sobre la realidad virtual, las categorías como lo verdadero no entran en línea de cuenta. Lo que hay es simplemente una suerte de representación de un objeto, representación de una persona, representación de un oficio, lo que ustedes quieran. Exacto. Pero lo que, digamos, hay que poner quizás en contexto lo que implica, un contexto histórico, lo que significa una red social. Una red social implica una fase avanzada de lo que Giddens llamaría el capitalismo tardío, donde la necesidad de comunicación mejorada sensiblemente en tiempos de inmediatez, de comunicación, por ejemplo, como para obtener ventaja en un mercado global. Eso hace que la red social tenga, por así decir, una importancia estratégica en lo que significa la organización o el modo de producción económico a escala mundial. Esto tiene un montón de significación, un montón de repercusiones que también la podríamos analizar. Sí, ¿no? De hecho, hablemos de eso, da para esto, porque Foucault, en Vigilar y Castigar, si no me equivoco, establece este concepto del panóptico que podríamos llevarlo hoy por hoy de estar siendo vigilados constantemente y proponiéndonos también a esa vigilancia. O sea, ella es como casi con consentimiento. ¿Y a qué traigo a colación este concepto de panóptico de Vigilar y Castigar de Foucault? Este fin de semana, no sé si vieron, de seguro vamos a tener imágenes, hubo un nuevo récord Guinness en Talca. De seguro lo vieron. Sí. El completo más grande del mundo. Que para muchos técnicamente puede ser una hilera, una fila, muchos completos. Pero este panóptico social de las redes sociales, tan directo y muchas veces sin ánimos de construcción, y sin ánimos de tener una repercusión o una retroalimentación con el comentario, establece, no, eso eso es una fila, es un montón de completos, no, un montón de personas, el ser humano más grande del mundo es un Talca. No es así, o sea, claramente, técnicamente, con las palabras, semánticamente puede que sea así, pero si vamos a lo concreto, lo conversaba con una colega de Talca, Daniela, le mando muchos saludos porque lo conversamos, este fenómeno, porque lo analizamos los periodistas. Y claro, ella me decía, mira, los récords Guinness establecen, estos son los lineamientos y esto es lo que se hace y se ha hecho en otro lado. Yo creo, Flavio, que esto va por parte de un estigma de lo que ha pasado en Talca, porque si se hubiera hecho en otra parte, Linares, no sé, en La Serena, quizás no hubiera tenido tanta la repercusión que hubiera tenido como Talca. A eso voy yo un poco, Scarlett, a esta figura del panóptico que significa una red social que te vigila y que también te castiga. Pasa bastante porque con las redes sociales también se genera como un pseudo anonimato. Al final, nos escondemos detrás de
Y cuando vemos que hay otras personas que pudiesen opinar lo mismo que probablemente yo no me atrevería a decir en persona, claro, se genera una red, se potencia bastante y en realidad, si somos bastante sinceros, realistas, lo que no queremos decir siempre va a raíz como un poco de la destrucción, casi como dice esto, como no algo constructivo, algo más bien destructivo, de ridiculizar también esta situación, porque de hecho hasta creo, tengo entendido que se había hecho en otras partes de Chile, ¿Sí? y nunca se había hablado del tema, pero ahora fue porque fue Talca, entonces... Desde ahí surge mucho esto de que si bien tenemos nuestro perfil, de repente hay gente que tiene el perfil abierto, ¿verdad? Donde puede ver uno toda la vida de la persona, pero todavía hay como un pseudo anonimato, porque estoy detrás de, no veo realmente lo que estoy generando con mi intención en un otro, no veo la reacción de un otro, no veo la emoción de un otro, entonces eso también me hace generar como una ignorancia respecto a lo que causa mi acción. Entonces por eso genera como dentro de este pseudo anonimato, probablemente pudiese tener más valor de decir o hacer otras cosas en redes sociales que no me atrevería a decir o hacer en la vida real. Sí, bueno, haciendo un paréntesis, me acordé igual los procesos judiciales también han tenido varios problemas con respecto a la representación en redes sociales. Si realmente dijo esto, lo amenazaste o no lo amenazaste, ahí también hay que avanzar en esa materia. Y mientras lo comentaban, me acuerdo también de esta otra patita que tienen las redes sociales, que son las emociones. ¿Cómo nos sentimos con las emociones, Marcelo? ¿Realmente cuando una persona nos insulta en redes sociales, nos sentimos insultados o insultamos a la otra persona? ¿Qué pasa con nuestras emociones desde el punto de vista claramente interior? Bueno, desde ese punto de vista hay una deconstrucción de las emociones y también se ha visto que hay una dualidad. O sea, tal como decía la colega, detrás de un teclado generalmente somos más valientes, ¿sí? Bueno, nos atrevemos a decir más cosas porque hay un perfil, hay un avatar que nos representa bajo un seudónimo y finalmente hay personas que abusan un poco de eso, que tienen que ver un poco como con esta suerte de ciudadanía en la aldea digital. En qué tan responsables somos de lo que decimos, de lo que hacemos, de lo que dejamos de decir. Y esta suerte de proyección de la realidad presencial a la realidad virtual no conversan. A propósito de esto de los memes, que tú traías a colación por lo de, sí, por supuesto. Por lo de Talca. Debo defender los memes. Debo defenderlos. El meme tiene esta cosa rica entre poner en evidencia una realidad desde la emocionalidad del sarcasmo, ¿ya? Pero sigue siendo una realidad, ¿ya? Sigue siendo un contexto más bien irrisorio, pero es un meme, ¿vale? O sea, tiene un trasfondo, construimos realidad y todo, pero sigue siendo un meme. Entonces es como que viéramos, no sé, a Ledo Caroe hablando acerca de algo, pero su discurso no construye nuestra realidad, ¿ya? El meme tiene como el mismo poder, tiene el mismo poder comunicacional, pero el objetivo es reírnos. Entonces cuando sale esto del completo, un completo tras otro, un gato tras otro, el gato más grande del mundo, sí, Talca, se despertó mucha suspicacia detrás de esto. Sin embargo, uno de los objetivos de las comunicaciones tiene que ver con la entretención. Y el meme es eso, hay gente que le sale el meme pero de una. El meme auditivo, o el meme sticker visual, también, hay gente buena para los stickers. La creatividad que ha salido ahí. Sí. Acá tenemos un stickero profesional también en el canal. Le mandamos saludos al estiquero profesional. Y claro, y todo dentro de estos conceptos que se van generando y claramente van teniendo significado, o sea, nos entregan, pero de qué manera la gente nos podemos construir con esto. Solamente buscar la sociedad de manera para el desarrollo, muchas veces a ayudarnos, a atenuarnos, pero otras veces también de diversión. Pero claramente hay cosas que superan toda expectativa, toda realidad desde el punto de vista de la sociología, por ejemplo, en la relación de cómo hacemos esta bajada en torno al consumo, al propio consumo, que también vino a ser algo preocupante, y dentro de las propias redes sociales dijeron, sí, hemos estado teniendo problemas con el tipo de productos
datos que estamos presentando porque generan ciertos niveles de adicción. El scroll, si usted busca en Google qué significa hacer un scroll, también tiene un proceso cognitivo, químico, de hecho, en el cerebro, emocional, por supuesto, Marcelo, y que, claro, no entienden y generan ahora adictos a las redes sociales. Bueno, ¿cómo podemos entender eso? Respecto de adicciones, está el famoso síndrome FOMO. El síndrome FOMO, que consiste en simplemente esta especie de temor constante a no estar al día en la última versión de la noticia que circula en redes sociales, lo que hace que yo tengo que estar constantemente pendiente de mi celular o de mi computador, qué sé yo. Y lo otro que surgió como un neologismo, que yo lo encuentro realmente una patología compleja, que es el fobbing. El fobbing, o lo que se tradujo al castellano con otro neologismo, que es el ningufoneo. El ningufoneo significa, en el fondo, hacer abstracción de todo mi entorno y solamente concentrarme en el teléfono, que es una actitud que nosotros vemos no solamente en jóvenes y en adolescentes hoy día, sino esta especie de omisión, esta especie de autoaislamiento del mundo, como para simplemente concentrarse toda la atención del mundo en la mensajería, claro, o lo que implica la red a la cual estoy adscrito. Esto desde el punto de vista de la psicología, ustedes lo dirán mejor que nosotros, digamos, los sociólogos, pero es patología. Es realmente un tema inquietante en el sentido de la salud pública. ¿Cuánto es el efecto de este tipo de situaciones en el deterioro constatado de la salud mental hoy en países como el nuestro? Es algo que lo dirán los médicos, pero sin duda alguna que tiene aspectos muy inquietantes por ese, si lo observamos el fenómeno desde ese punto de vista. Aunque voy a terminar con una salvedad. Sí. Yo creo que hablar de redes sociales en su conjunto también acarrea ciertas dificultades. Creo que hay que hacer distinciones entre el uso del WhatsApp, el Facebook, el Instagram, etcétera, etcétera. De hecho, Manuel, iba justo a lo mismo, porque luego de un tiempo de desarrollo, estas aplicaciones, plataformas, generan un cierto de registro de cuánto estamos usando. Y ahí las personas nos empezamos a enterar, 20 minutos, media hora, hoy ocupo 2 horas, 2 horas. ¿Cómo lo haces? No, yo todos los días. ¿Y te alcanza el día? Sí. Entonces, claro, hoy uno va entendiendo lo que también apuntas tú, Manuel, ciertas aplicaciones también que van entendiendo, y claro, hay procesos judiciales en curso, por ejemplo, el metaverso, muy también, lamentablemente, ha incurrido en eso, los datos de todos los usuarios que son usados por las empresas para generar contenidos que nosotros mismos veamos. Entonces hay un sinfín también de situaciones que no es bueno generalizar, sino también analizar. Y vamos a seguir analizando este tema porque está muy interesante en redes sociales. Un saludo para todas las personas que nos están viendo en Facebook, Instagram. Síganlo viendo, lo están haciendo bien porque nos estamos informando. Hacemos una pausa y ya volvemos a Multiverso. Conéctate con lo que está pasando a tu alrededor. En vivo y en directo seguimos con nuestra programación aquí en Televisión de la Universidad de Concepción con nuestro programa Conéctate. Justamente lo que nos arrojó la pandemia
tiene que ver con que ese líder, esa figura motivadora de la lectura, que implica fomentar realmente la lectura, que es el profesor, estuvo ausente, ¿no? O estuvo, digamos, de otra manera, materializado detrás de una cámara, probablemente, o incluso detrás de un WhatsApp. El remo tuvo una gran actuación en las aguas sanpedrinas y bueno, igual con el canotaje cumplimos con los pronósticos y superando un poco las expectativas. Y ya en primero básico se comienza el trabajo de la decodificación, pero esta decodificación debe ir precedida por la conciencia fonológica. Algo nuevo para nosotros, para el deporte en Chile en realidad, el BMX para nosotros quizás estaba olvidado, al menos en Concepción, y de repente salió olímpico, de repente salió los Panamericanos acá en Chile, y para nosotros jóvenes al menos fue increíble, una sensación de, no sé, de seguir adelante, de mucha motivación. Conéctate con especialistas en diversos temas. Conéctate TVU, lunes a viernes a las 20:45 horas, a través de nuestras multiplataformas. Conéctate TVU. Es lunes, 7 de la mañana. Te despiertas, pero no te levantas. Sacas tu teléfono. ¿Cuál es tu aplicación preferida? ¿Instagram? ¿TikTok? ¿YouTube? ¿Facebook? Probablemente veas uno de nuestros videos en YouTube, o tal vez incluso dos. Finalmente te levantas de la cama y vas al baño a cepillarte los dientes. Sacas tu teléfono mientras te cepillas los dientes. Claro, es TikTok. Como TikTok es corto, puede ver algunos videos antes de prepararse para el trabajo. Este ciclo continúa una y otra vez. Eres adicto. Según Forbes, en 2022, el ciudadano promedio pasó más de 1.300 horas en las redes sociales. Eso es aproximadamente de 3 a 6 horas al día desperdiciadas. Pero ¿por qué exactamente amamos tanto las redes sociales? Un estudio de Harvard realizado en 2012 reveló que compartir información sobre uno mismo y encontrar información sobre otras personas es lo que más disfrutamos de las redes sociales. Pero el problema es que esos mismos centros de placer que se ven afectados cuando estás en las redes sociales son los mismos centros de placer que se ven afectados cuando estás en las drogas y el alcohol. Cuando comienzas a sentir placer en las redes sociales, es fácil caer en un fenómeno que los psicólogos llaman desplazamiento de la perdición. El desplazamiento de la perdición consiste en desplazarse sin pensar por artículos de noticias negativas, publicaciones en redes sociales u otras plataformas para compartir contenido. Esencialmente es leer historia negativa tras otra. Un estudio canadiense incluso llamó este fenómeno pánico en las redes sociales. ¿Alguna vez has llegado a esos momentos en los que has aterrizado en una historia o publicación en internet y no tienes la menor idea de cómo llegaste allí? No puedes recordar por qué te conectaste a tu teléfono en primer lugar, pero aún así sigues leyendo cientos de comentarios sobre tweets de alguien a quien ni siquiera sigues. El desplazamiento de la perdición es el torbellino que sigue arrastrándote hacia más contenido hasta que no puedes soportarlo más. ¿Por qué hacemos esto? Los psicoterapeutas dicen que la razón principal por la que la gente hace scroll es para sentir una sensación de control en un mundo que parece estar fuera de control. Cada vez caigo preso del desplazamiento de la perdición. Me digo a mí mismo, solo me mantengo informado. No quiero perderme lo que está pasando en el mundo hoy, pero en verdad estoy perdiendo el tiempo desesperadamente, tratando de escapar del aburrimiento y tratando de mantenerme preocupado. Las redes sociales no son una representación precisa de la vida real. El cuerpo perfecto, la familia perfecta, la vida perfecta. Todos sabemos esto, pero de alguna manera todavía nos comparamos con estas personas. Es curioso cómo las redes sociales, el mecanismo que se supone que nos acerca más, es lo que nos mantiene alejados de las personas más cercanas a nosotros. Es más probable que publiquemos una foto a que tengamos una conversación. Estamos en plataformas con millones de personas, pero de alguna manera nos sentimos solos. Entonces, para comprender qué le sucede a nuestro cerebro después de 372 días sin redes sociales, echemos un vistazo al neurotransmisor responsable del placer. Dopamina es la hormona que te hace sentir bien. Cada vez que te sientes feliz, emocionado y motivado, se libera dopamina y se estimulan los centros de placer de tu cerebro. Una sobreproducción de dopamina ocurre cuando hay un uso excesivo de estimulantes como las drogas y el alcohol. Tu cerebro comienza a acostumbrarse a los altos niveles de dopamina y querrá permanecer en este nivel, razón por la cual las personas se vuelven adictas.
Ahora necesitas permanecer en las redes sociales aún más tiempo para obtener el mismo subidón. Mientras tanto, su cuerpo es menos capaz de producir dopamina de forma natural, lo que conduce a bajas emocionales cuando no está en su teléfono. El problema de que las redes sociales influyan en los niveles de dopamina de tu cerebro es que, a diferencia de las drogas y el alcohol, las redes sociales son fácilmente accesibles y su suministro es infinito. Nunca te quedas sin TikToks, memes o nuevas razones para que te quedes pegado a tu teléfono, y en la superficie parece inofensivo. Pero una vez que tus niveles de dopamina se desequilibran, te conviertes en un zombie, más irritable, menos concentrado, y en última instancia de vuelta con tu teléfono una vez más. Ahora imagina esto, vivir una vida sin redes sociales. Como ninguno de ustedes hace esto, lo que le sucede a su cerebro después de 372 días sin redes sociales es esto. Las células cerebrales tienen la capacidad de regenerarse. Con el tiempo, cualquier célula que dañe debido a la sobreestimulación de la dopamina eventualmente se regenerará. Después de 12 meses de abstinencia, los niveles del transportador de dopamina en la región de recompensa del cerebro regresan a su función casi normal. En español, esto significa que sentirás niveles más altos de felicidad. Entonces, ¿qué te hace esto como persona? Tendrás más tiempo libre. Imagínense todo el tiempo desperdiciado desplazándose por artículos enojados sobre política, video de gatos que se caen y siendo absorbido por videos desperdiciados todo el tiempo. Ya no tendrás FOMO, serás menos competitivo y en esencia estarás más conectado con tu mundo. Somos una generación de personas ansiosas y deprimidas. Tanto es así que es literalmente una tendencia a estar deprimido y ansioso en este punto. No cedas a las normas sociales. No solo mires este video, haz algo al respecto. Entonces, ¿por qué dije 372 en lugar de 365 días? Porque necesita hacer un esfuerzo adicional por los hábitos que desea crear. 365 días es un hito, pero los 362 es una transformación de estilo de vida. Aquí está mi desafío para ti. Pasa 3 días sin redes sociales. Un viaje de 1000 millas comienza con un solo paso. Para aquellos de ustedes que no pueden hacer eso, simplemente no dejen que TikTok sea lo primero a lo que miren tus ojos cuando te despiertas. Sal a correr, lee un libro, haz algo que nuestra generación normalmente no haría, porque al final la grandeza comienza donde termina la comodidad. Hice esa cita yo mismo. Espero que te guste. Ahí estaba lo que fue un video de esto de la Deutsche Welle. Saludamos, buena frase ahí del colega, bueno, las personas que trabajaron en ese material. Y bueno, conversábamos mientras veíamos esto y también en la pausa acerca de, claro, estas cifras desde hace bastantes años nos vienen alertando, pero hay una situación justamente con ellas, niños y niñas que hemos visto las últimas noticias, estudios, Scarlett, sobre cierta desregulación emocional por estar mucho con el celular, no redes sociales, sino juegos, pero sin embargo entendemos que tanto las redes sociales, las aplicaciones, tienen una estructura que genera ciertos tipos de adicción y pues sobre todo en niños y niñas, desde el punto de vista de la psicología, ¿cómo lo están viendo ustedes analizando este tema de las redes sociales en niños y niñas? Es complejo, realmente complejo, porque el tema del celular como tal, si dejamos un poco de lado las redes sociales a temprana edad, generan un daño bastante complejo, es un círculo vicioso en realidad a nivel de instauración familiar, porque como hablábamos acá en los comerciales un poco, de repente los papás igual sufren de un estrés parental importante, sobre todo como a raíz de, bueno, las redes sociales también nos permiten tener mucha información a la mano, mucha, y tienen un algoritmo, o sea, si yo estoy buscando cómo ser buen papá, probablemente me van a salir después un montón de artículos todo el tiempo de cómo ser buen papá. Entonces eso genera estrés parental, querer siempre ser muy bueno en lo que hago, y el estrés parental conduce obviamente a mayor agobio, y en el agobio de repente necesitamos un escape, un descanso, y ahí está el celular, ¿cierto? O sea, si dejo un ratito jugando a mi hijo en el celular, probablemente voy a poder terminar de hacer esto que estoy haciendo, porque probablemente está mañoso, está llorando, y el celular es atractivo, o sea, tiene luces, tiene juegos, tiene sonidos, tiene todo el alcance, entonces desde ahí es muy, muy, muy fácil que el niño se atrape fácilmente, y obviamente como los papás se ven con mucho mayor tiempo, le damos un poco más de tiempo de celular con los niños y empezamos a generar como esta conducta adictiva. El problema es que cuando ya queremos o vemos que esto es un problema y le retiramos el celular, cuando ya se genera una cotidianidad y una adicción,
tenemos estas desregulaciones emocionales porque, tal cual como decía el video que estábamos mostrando, se genera como esta adicción, y a cualquier persona que genera algún tipo de adicción le quitamos lo que le está generando este placer inmediato o esta recompensa inmediata, y vamos a tener una descompensación emocional importante, una desregulación, lo vamos a querer de vuelta. Bueno, ¿qué dicen los derechos de la infancia? A propósito de que estamos en las semanas de la infancia, creo que también tiene mucho que decir con respecto a esto. O sea, esto es una responsabilidad, creo que no solamente de padres, madres, tutores o niños y niñas, sino de una sociedad entera, de que tenemos que tener esa empatía por madre, padres que, claro, como tú bien dices, Scarlett, necesitan un tiempo de descanso, para hacer otras cosas o descansar simplemente, pero eso no se puede transformar en pasar una adicción a un niño o una niña que, entendiendo que nosotros tampoco somos muy expertos en regularnos un poco, o sea, en esa casi nula regulación del mundo adulto con las redes sociales o con el celular principalmente, o sea, lo que se extrapola a un niño o una niña debe ser aún mayor. Marcelo, ¿cómo se ve desde ese punto de vista, entendiendo también que muchos niños y niñas no saben leer ni escribir, y aún así se genera este tipo de adicción? Reconocen íconos, YouTube, sin siquiera saber leer. ¿Cómo lo podemos entender también y qué hacer en el momento en que quizá ha pasado una hora? Hijo, hija, ¿sabe qué? Pésame el celular, vamos a hacer las tareas o vamos a salir a jugar. Incluso esos panoramas ya no sirven, hay que volver a esto. ¿Cómo entendemos? Muchas familias que quizás nos están viendo están pasando por esta situación. Sí, bueno, hay hartas patitas detrás de esto. La primera, y la que, como para ofrecer un contrapunto en esta variable, tiene que ver con un cambio generacional. No es lo mismo hablar de una generación más boomer, X, Z, etcétera, donde los cerebros son distintos. Entonces, hoy en día, ya sea por una cuestión más bien genética o epigenética o por adaptación, los cerebros de los niños son distintos. Por lo tanto, esta suerte de nacer con una característica muy multitask, muy asociada a hacer muchas labores al mismo tiempo, reconocimiento audiovisual que está como muy a flor de piel. De ahí nace el concepto de ser nativos digitales. Ser nativo digital no tiene que ver con ser responsable digitalmente. Sí, eso... Pero sí, o sea, al ser nativo digital, en el entendido que las redes sociales en sí están diseñadas para el reconocimiento iconográfico. O sea, reconocer colores, reconocer formas, están hechas para eso. Ahora, un poco lo que tú decías, ¿qué hacer en el caso de que la niñez no quiera soltar la tablet, no quiera soltar el celular, no quiera dejar de ver televisión? Es una responsabilidad netamente parental. O sea, yo coincido contigo. Sí, ahí es una responsabilidad parental y que tiene que darse desde pequeño, desde muy pequeño. O sea, pero ¿qué pasa? Que viene este estrés parental, donde hemos visto los padres que el uso de los dispositivos electrónicos más bien es como el chupete. Sí. Ya, siéntete bien con esto, déjame tranquilo, déjame hacer aseo. Y nos pasa a nosotros también los adultos, o sea, vamos hasta el baño con el teléfono. Y en vez de demorarnos, no sé, 10 minutos, 15 minutos en hacer nuestras necesidades, nos demoramos media hora. ¿Qué más con la niñez? Entonces, es una cuestión más bien de control parental. Si lo hacemos desde pequeño, es muy probable que esa hora, media hora, 15 minutos, sea mucho más fácil controlarla. Y por último... Eso del punto de vista químico, biológico, sí. Que igual creo que es un aporte muy importante. Sí, mira, desde las neurociencias se entiende que las vías asociadas al placer y que tienen que ver con la conducta más bien adictiva, se asocia mucho a la ludopatía, no sé, al casino, etcétera, son las mismas, o muy parecidas a las vías neurales que uno disfruta utilizando un dispositivo electrónico. No son los dispositivos, sino que redes sociales específicas que están diseñadas a propósito para generar este nivel de adicción. O sea, me hago responsable de lo que digo, ¿ya? Y está estudiado que afectan ciertas vías neurales que bloquean la corteza prefrontal, o parte de la corteza prefrontal, que nos impiden planificar nuestra conducta, nos impiden, o al menos no facilita la regulación emocional,
el control inhibitorio, que es como el concepto científico. Entonces, si está afectado y además tenemos un cerebro estresado, hay mucha mayor dificultad de poder, no sé, captar la mantener la atención a largo plazo, de rescatar información que estaba como hace mucho tiempo atrás almacenada. Ejemplo práctico, o sea, ¿cuántos de nosotros no sabemos los 10 números de teléfono más importantes de nuestra vida hoy? Si tuviéramos que decir 10 números de teléfono importantes, no podríamos decirlo. Pero si esta misma pregunta lo hubiésemos hecho hace 30 años atrás, sí. Fácil. ¿Pero por qué? Porque disponemos de un teléfono y no usamos esas vías neurales y finalmente las terminamos perdiendo. Eso también pasa en la niñez, eso también pasa en la adultez, ¿ya? Solo un poquitito. A pesar de lo que estamos hablando, yo debo decir que a pesar de eso, las redes sociales que están aquí para quedarse, igual tienen un efecto positivo. Sí, hay que ser positivo. O sea, tienen un componente rico, ¿ya? Que está asociado como al componente comunicacional, al componente de la venta, asociado a la inteligencia artificial, que ya hace rato que se viene dando. Solo quiero dejar puesto el punto ahí. Sí, no, por supuesto que tenemos que entender esto de una manera de desarrollo, pero un desarrollo también desde el punto de vista positivo, por supuesto, claro, de que cada vez vayamos mitigando los efectos negativos. Y esos efectos negativos quiero invitarles a verlos, porque tenemos a la inteligencia artificial, tenemos ahí los 5 impactos de las redes sociales en las personas. Veamos. Y aquí estamos. Ya, veamos los 5 puntos. Ahí dice conectividad y comunidad, acceso a la información, buenísimo, oportunidades de aprendizaje y crecimiento, creación de redes y oportunidades comerciales, y el impacto negativo. También puede tener un impacto negativo, algunos problemas potenciales que incluyen lo que hemos hablado, la adicción, dependencia, baja autoestima, ciberacoso, no hemos tocado ese tema, desinformación y propaganda, también no hemos tocado ese tema. Sí, nos da para unos 4 multiversos seguir hablando, yo no tengo ningún problema, me encanta hablar de esto porque es una materia que hoy por hoy es un tabú moderno, es un tabú moderno que nadie quiere tomar una decisión, nadie, me refiero a las autoridades, los conglomerados, las personas que nosotros elegimos democráticamente para que de alguna u otra manera vayan delimitando y dirigiendo. Y claro, el acceso, la información, la conectividad, todo eso que repasamos a una muy buena hora y claramente Manuel esto nos entregó en su momento este reencuentro con compañeros, compañeras de la básica, con profesoras, profesores e incluso con vecinos, vecinas de que vivimos en otras ciudades, nos pudimos conectar y claro, eso fue quizás lo lindo, pero también tenemos desafíos desde el punto de vista de la sociología, el ciberacoso, la desinformación que nos entrega una realidad que ni siquiera es real, no lo podemos ni verificar. ¿Qué herramientas tenemos para cuidarnos un poco de esto? A ver, previamente quisiera decir que en general yo no soy de los que miro en positivo o negativo. Yo lo que pienso es que una herramienta como las redes sociales son eso. Coincide, el problema sí. Está en el uso. Exacto. El problema está en el uso. Es tan absurdo como culpar al viñatero porque hay demasiada gente borracha, claro. Digamos. Hay una cosa no conduce necesariamente a la otra. Esa es la primera cosa. En términos de fenómenos sociales, yo creo que hay que seguirle el paso en sociología, en ciencias sociales, en otras fuentes de conocimiento también. Yo creo a ciertos fenómenos que son sin duda nuevos y que por los cuales habrá muchísimos estudios por hacer. El primero tiene que ver con una paradoja, fíjate. ¿Qué paradoja es esa? Es que por definición, ¿no es cierto? La red social se dirige a espacios ilimitados. A espacios ilimitados, no tiene fronteras. Está aquí. No hay fronteras para difundir lo que se quiere difundir. Sin embargo, una red social, como ocurre con WhatsApp,
tiende a autocerrarse sobre sí misma, en el sentido de crear más bien burbujas por afinidad. Burbujas por afinidad. Las personas por categorías temáticas pueden crear redes que tienen que ver con afinidades políticas, afinidades religiosas, tienen que ver con el ocio, tienen que ver con el deporte, tienen que ver con lo que ustedes quieran. Eso restringe sin lugar a dudas a grupos, digamos, relativamente acotados de personas que comparten esa afinidad, que comparten esos gustos, que comparten esas preferencias. Ese me parece un primer fenómeno por ver. El segundo tiene que ver necesariamente con, yo diría, el tema de la red social asociado a la inteligencia artificial. Es decir, lo que implica el peso del algoritmo, ¿no es cierto?, en nuestras preferencias, en nuestras opciones, de una forma bastante invasiva, bastante violenta, a través del teléfono celular, ¿no es cierto?, donde ciertas opiniones vertidas por uno mismo, en tanto que usuario, conducen casi de manera espontánea y muy rápida hacia la orientación de distintos tipos de publicidad que te llegan al teléfono, etcétera, etcétera. Ese es un segundo tema que no tiene, por supuesto, sino años por delante para saber hacia dónde vamos. No estoy tan seguro que sea Orwell 1984, tengo algunas reservas ahí, o el panóptico, ¿no? Tengo algunas reservas ahí. Mira, nos quedan un poquito minutitos, nos avisa nuestro querido director Manuel, para ir justamente terminar. Y la última cosa es el tema de la veracidad o no de la información que circula, claro, que es el famoso fake news. Pero me quedo hasta ahí. Sería Huxley, sería Mundo Feliz. Bueno, frente a eso, de seguro ustedes en su casa leyeron alguna vez Un Mundo Feliz de Aldous Huxley o a George Orwell de 1984, que proponían estas dos ideas distópicas de una sociedad futurista. Una llena de miedo, terror, otra llenísima de información. Y bueno, Huxley le decía, vamos a amar nuestra esclavitud. Y claro, acá tenemos un poquito de ambos. Obvio, en nuestra sociedad estamos bombardeados de información que no sabemos si son reales o no. Bombardeados muchas veces de terror que no sabemos si son reales o no. Marcelo, ¿cómo lo ves tú en esta sociedad que también está muy ligada, ya no está tan ligada a las redes sociales, es parte de, como tú bien dijiste, llegaron para quedarse? Más 1984, más Un Mundo Feliz. ¿Por dónde tenemos que tener la atención? Coincido con la postura del profesor. Yo creo que esto no es una cosa más bien dicotómica, sino desde qué postura yo me pongo a analizar el fenómeno. Lo que sí diría es que estamos en una época en la que hay muchísima información disponible. Pero información no quiere decir necesariamente conocimiento. Exacto. Y ahí está el punto. Entonces, de pronto el acceso a tanta información, o sea, es ver un poco el TikTok, el Twitter, X, es scroll, y hay contenido buenísimo, y hay contenido basura, pero hay mucha información. Entonces, el ser humano, en general, tenemos que estar súper capacitados ya para saber discriminar qué información me hace bien, qué información me hace mal. Y entender que hay información que va a impactar positivamente en mis decisiones a diario, en mis emociones a diario y en mis conductas a diario. Y ahí estamos. O sea, yo creo que esa es la discusión como primigenia. O sea, ¿hacia dónde vamos? Dependiendo de lo que yo consuma, es que los próximos 5 o 10 años van a tener un buen vaticinio, pero si consumo información que es malísima, que va a afectar negativamente a mi emocionalidad, a la forma en que estoy alimentando mi mente, entonces... Pero es una decisión. Sí. Y además, bueno, voy acá sin ser como muy conspiranoico con esto, pero
hay muchas decisiones que nosotros no las vemos que están siendo tomadas desde la inteligencia artificial. O sea, nosotros le damos permiso a los dispositivos, y no hablemos solo del teléfono, porque estamos hablando del televisor, bueno, todo aquello que uno va conduciendo y tiene acceso al Apple CarPlay, al Android Auto, y va escuchando nuestras rutas, va escuchando lo que cantamos, va ingresando datos, rescata datos, y en función de eso direccionan nuestras decisiones. O sea, es así, o sea, el algoritmo está construido así. Las redes sociales están construidas así. Uno ve un par de reels y de pronto está bombardeado con temáticas similares. Entonces, de ahí la importancia de ser consciente de qué información uno consume y qué deja de consumir. Sí, y siempre estar con lo que decía el profesor, el uso es la responsabilidad o los principales puntos hay que tener la preocupación, porque mediante el uso vamos a poder darle una forma mucho mejor, mucho más positiva para uno, y quizás también resguardarnos de muchas veces esas consecuencias negativas que veíamos acá, y también informarnos, o sea, y conocer, estudiar a lo que estamos. O sea, si usted va a descargar TikTok o cualquier otra aplicación, buscar qué es TikTok, qué función tiene. No va a quedar como tonto, nada. De hecho, eso va a ayudar a mucho, y sobre todo, Scarlett, con lo que conversábamos, también con las primeras edades, que mucha vinculación tienen. Y claro, la responsabilidad está en el uso. El problema no son las redes sociales propiamente tal, o una persona que creó un juego que es un boom para los niños y niñas, sino en los tiempos, y estar conscientes también de las consecuencias, la información que también tenemos que tener desde el punto de vista de la psicología. Sí, de hecho, ahí es súper importante hacer como la distinción, como quizá un cambio solamente del concepto del controlar versus el supervisar. Porque es súper importante eso, desde cuando, claro, tenemos niños muy pequeños, sí va a haber un control, ¿verdad? O sea, saber que si te estoy dejando 15 minutos, yo voy a controlar que sean los 15 minutos, pero a medida que estos niños van creciendo, se van volviendo adolescentes, es súper importante el respeto de la privacidad. De repente ahí sale mucho la contingencia de, ¿está bien tener todas las contraseñas de mi hijo o no? Y ahí es donde, estamos como en una línea muy delgada de traspaso de esa privacidad, pero cómo le enseño también a cuidar su privacidad. Entonces, en ese sentido, es muy importante hacer esta distinción de control versus supervisión, porque llegamos a un punto en que, como papás, hay que supervisar. También hay que entender, como bien decían acá los compañeros panelistas, en este sentido, las redes sociales están acá, no se van a ir, y por lo cual ir en contra de esto y prohibirlas es totalmente erróneo, claro, para la situación, en la realidad en la que estamos al día de hoy, y por lo tanto la orientación siempre para los papás acá, cuando ya van creciendo estos hijos, es a supervisar. O sea, yo entiendo cuál es tu espacio, respeto tu espacio, pero en la medida que conversemos, de que yo también conozca tu mundo y podamos tener como esta relación más naturalizada de las redes sociales y no en contra de las redes sociales, vamos a abrir un canal de comunicación súper importante con nuestros adolescentes. Por ende, no vamos a tener estos adolescentes que están ocultándose todo el tiempo, haciendo segundas cuentas, teniendo una vida totalmente oculta de los papás. Entonces, desde ahí es más supervisar, te acompaño en lo que tú estás haciendo. Confianza. Claro, confío en esto, versus el controlar, que es estar totalmente encima, y eso hace que los adolescentes se nos escapen. Perfecto, muy buena reflexión y por supuesto miradas, alineamientos que tenemos que entender. Por supuesto, si estamos adeptos a este mundo de las informaciones, del celular, todo lo que pasa acá, también tenemos que tener estas herramientas de algunas veces algunos síntomas de preocupación, de adicción, de pasar más tiempo, y también por supuesto cuidar nuestras emociones, qué estamos consumiendo y cómo nos estamos sintiendo, también tiene mucho que decir, por supuesto, cómo estamos llevando la vida. Finalizamos entonces este Conéctate, ya son las 5:30 de la tarde, en vivo, en directo, no, se nos pasó, pero el tiempo volando, hablando de redes sociales más encima. No, pero está súper bien, súper bien. No, genial. Agradecidos también a Manuel Antonio Baeza Rodríguez, sociólogo de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por haber estado con nosotros hoy. Ha sido un placer. Scarlett Baeza Borges, psicóloga, muchas gracias, Scarlett, por estar hoy con nosotros. A ustedes por invitar. Marcelo Navarrete Contreras, asesor pedagógico y tecnológico socioemocional de la Universidad del Biobío. Marcelo, gracias por haber participado y haber venido a nuestro estudio. Encantado igual, y agradecido también a la teleaudiencia.
Sí, muchas gracias. Bueno, pueden llegar a sus casas a revivir este contenido en tvu.cl, por supuesto. Y en redes sociales también, para que vayamos aprendiendo. Sí, por supuesto. Muchas gracias, chiquillos. Lo positivo de las redes sociales. Que les vaya muy bien. Sí, Gracias, lo positivo igual. hay que ver de esa manera. Vamos avanzando, vamos a la última pausa de este Conéctate y volvemos con información de Mulchen. Ya volvemos.